Bien, vamos a tocar un tema que seguramente nos llevará dos domingos como poco, em, que es acerca del gozo, el gozo del creyente. Es un tema importante que no hay que insistir demasiado domingo tras domingo, porque es algo que debía ser implícito en nuestras vidas, ¿no? Tenía que ser algo normal, habitual, porque veremos lo que significa. Muchos piensan que gozo significa pues no tener problemas. Entonces cuando no tienes problemas, entonces tienes gozo. No. El gozo es a pesar de los problemas. Bueno, vamos a ir viendo esto. Vamos a ver primero las escrituras que nos dicen. Efesios 5, 18, 19 dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y empezamos. Señor, te damos gracias y de verdad que oramos que tú nos hables, Señor, nos toques y que hagas en nosotros lo que tú quieres hacer, Señor. Ayúdame a dar la palabra en el nombre de Jesús. Hay mucho que podríamos decir de estos dos versículos. Podría estarme aquí horas. Bueno, quizás no horas, pero un buen rato, ¿no? Primeramente dice ser llenos del Espíritu. ¿Qué implica que cuando dice sed llenos del Espíritu? Pues implica también un acto de voluntad propia, ¿no? O sea, ¿quién llena del Espíritu? Dios llena del Espíritu, de su Espíritu, pero no es menos cierto de que uno quiere que querer, quiere que buscarlo, tiene que tener, tiene que anhelarlo, tiene que pedirlo, implica fe, por lo tanto. Muchos cristianos que ni siquiera se plantean esto, no se plantean esto, como no se plantean otras muchas cosas. Entonces van viviendo el día a día y eso nos puede pasar a todos nosotros en ciertas circunstancias, momentos. Estamos acostumbrados a una rutina, que no necesariamente es mala, ni mucho menos, pero es una rutina. Y estamos ahí en nuestro caminar diario, en nuestras cosas. Por eso también dice, sed llenos del Espíritu. Es decir, hay una orden, hay un imperativo ahí. Hay algo que tenemos que hacer. Amén. Tenemos que pedirlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Eso tiene consecuencias siempre buenas para nuestra vida espiritual. No podemos agradar a Dios realmente si no somos llenos del Espíritu. Es imposible, porque en nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. Solamente. ¿Se entiende, no? Y hay mucho más que podríamos ir diciendo, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo. La introducción, la moda introducción, el gozo es lo que el hombre anhela. O sea, todo el mundo anhela tener gozo. A ver, todo el mundo anhela estar contento, estar bien, estar en paz y todas estas cosas. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Y lo que busca, aunque lo busca mal en las cosas que no edifican, y en las cosas en sí, porque las cosas pues te pueden dar alguna satisfacción, pero siempre es momentánea y luego ya se acabó. Y este gozo pues no va a ninguna parte, ¿no? Lo que encuentra cuando haya Dios, solamente entonces. O sea, cuando ese gozo viene del Señor, cuando ese gozo es auténtico, ese gozo es dádiva de Dios, producto del Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo en la vida de uno, entonces sí, ahí sí que podemos decir, lo hemos encontrado y lo estamos disfrutando, lo estamos teniendo, lo tenemos, es nuestro y hay que perseverar en ello. Por lo tanto, es Dios quien lo da, no es el hombre que lo puede obtener porque un buen día se levanta por la mañana y dice, pues mira, tengo ganas de tener gozo, quiero pasarlo bien. Hoy en día está tan de moda, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento positivo, con ser feliz, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar. Lo importante eres tú, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que tengas salud, dinero y amor, y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios, ¿no? Dice la canción, ¿no? O sea, eres tú todo centrado en uno, ¿no? Si te das cuenta es la filosofía de esta vida y es todo centrado en uno mismo, en uno mismo. ¿Cómo va a poder el gozo del Señor estar ahí? Es imposible. Porque ya os digo que el gozo del Señor tiene que ver con todo lo contrario. Tiene que ver con la renuncia personal. Tiene que ver con la renuncia como persona eh, y la adhesión a la voluntad de Dios y solo a la voluntad de Dios. Ahí es donde está el verdadero gozo, no hay otra manera. O sea que es todo lo contrario de lo que esta sociedad enseña.
Esta sociedad te enseña a que tienes que tener gozo, o llámale como quieras, llámale con la palabra que quieras. Nosotros le llamamos gozo, ¿vale? Alegría, aunque no es lo mismo, pero si tú lo buscas, si tú te esfuerzas en ti mismo, mirándote a ti mismo, cuando tienes 40 espejos rodeándote, te vas mirando y vas declarando que eres maravilloso, que es fantástico, que todo te sonríe, tú vas declarando, lamentablemente eso se enseña en iglesias también, ¿no? El poder de la declaración, ¿no? Tú lo vas declarando y esto va creando en ti pues toda una fuente de alegría, de bienestar, de placer, de paz, de gozo, de seguridad y de todas las cosas que muchas de ellas son positivas, ¿no? Esto es mentira. O sea, esto no viene de estar mirándose en 40 espejos. Y eso es lo que siempre vengo diciendo, hermanos. De verdad, si nos planteamos la vida como, esta vida estoy aquí para ser feliz, para ser una persona básicamente feliz, vamos a decirlo así, utilizando el término greco-romano, vamos a ser muy desgraciados, porque Dios no nos va a dejar, porque nos ama. Y Dios no quiere que estemos sujetos a la felicidad de este mundo, o conforme este mundo lo entiende, sino que realmente Dios lo que quiere es que estemos sujetos a Él. Y de ahí viene el verdadero gozo, por cierto. Por tanto, el gozo del Señor es nuestra verdadera fortaleza. El gozo verdadero es la misma presencia del Espíritu Santo en el espíritu y en el corazón del creyente. Eso es lo que eso es lo que es el verdadero gozo, ¿no? Cuando está por encima de las situaciones, de las circunstancias. Todo eso lo sabemos, vamos a ir recalcándolo de todos modos. Porque una cosa es saber la teoría, otra cosa es experimentarlo. Y siempre vemos diciendo lo mismo. ¿Por qué Dios permite las dificultades? ¿Por qué Dios permite? Y muchas son muy duras. ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios lo hace? Pues hay muchos motivos. Varios motivos, no muchos, hay varios. Pero uno de ellos es este, para que aprendamos a depender de Él y obtengamos su gozo, para que con su gozo estemos por encima de las circunstancias. Y no hay otra manera, ¿eh? Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esto es impresionante, es una frase tan cortita, tan difícil de entender, tan cortita y tan difícil de entender, pero tan real. No, esto solo lo puede entender un verdadero creyente, ya os lo digo. Uno que no sea verdadero creyente no lo entenderá jamás. Lo tendrá en la mente, a lo mejor si lo ha estudiado, si ha ido a la escuela bíblica, lo que tú quieras, lo tendrá aquí, pero no lo puede tener realizado en su vida, porque es imposible. Uno tiene que haber nacido de nuevo. Y aún y así no es fácil. Y aún y así no es fácil comprender bien esta frase. Porque implica renunciar. Y no todos están dispuestos a renunciar. No todos están dispuestos a dar ese paso de fe de Señor, espero en ti. Pero es la única manera para que realmente esto se cumpla. Haciéndolo así, sí es cierto que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque nuestra fortaleza ya no la buscamos en nosotros mismos, sino la encontramos en el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Yo diría que el gozo es una consecuencia lógica, necesaria, natural, por decirlo así, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de su acción. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas y actúa en nuestras vidas, claro que sí, que ahí tenemos nuestra fortaleza, que no depende de nada, sino de Dios. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay mucho que se puede decir de este versículo también, pero mira qué interesante, el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, el reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas naturales. Y fíjate que necesitamos comer, necesitamos beber. Pero aquí lo que quiere decir no es que dejemos de comer y que dejemos de beber agua, o lo que bebas, zumo de frutas, lo que sea. Lo que quiere decir es que el reino de Dios no está basado en lo natural, en lo que podemos ver, en lo que nuestro cuerpo necesita. El reino de Dios tiene que ver con lo invisible, tiene que ver con lo que no se ve. La fe no se ve, el gozo no se ve, se puede experimentar, pero no se ve. La paz lo mismo, todo es así, las cosas de Dios no se ven. ¿Qué significa eso?
Significa que no solamente es que no se ven físicamente, significa que hasta cierto punto no se pueden comprender. Están fuera del alcance del entendimiento humano. Son cosas de Dios. Y con que son cosas de Dios, no son cosas nuestras. No las dominamos nosotros. No las controlamos nosotros. Nosotros las disfrutamos. Pero es Dios el autor y y el proveedor de estas cosas y consecuentemente del reino de Dios. Hay aquí una cosa muy interesante. El reino de Dios. Hablemos un poquito del reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Alguien dirá, está en los cielos. Dice, claro, obvio. Pero aquí, en esta nuestra realidad, ¿dónde está el reino de Dios? Alguien hace así. Bueno, no solamente es así, es así, o sea, es todos. Pero eso es obvio, que es lo que querías decir. El reino de Dios está en nuestras vidas, porque el reino de Dios es invisible, no es tangible, es intangible. El reino de Dios no se puede, como algunos dicen, y dicen mal, no se puede establecer en este mundo. Vamos a establecer el reino, eso es una tontería. Tú no puedes establecer, tú no puedes hacer, ni puedes controlar tu propia vida. Vas a controlar o vas a hacer algo al respecto del mundo, de la sociedad. Yo me acuerdo de un pastor una vez, un amigo mío, que decía, no, hay que establecer el reino de Dios. Yo estoy con amistad con mi alcalde, con el alcalde de mi pueblo, para ayudarle, para hacer cosas buenas, ¿y por qué? Y le digo, ¿y cómo? No, porque así establecemos el reino de Dios. No, así estableces, en todo caso, su reino, su parcela, lo que le puede ir bien a él para ser alcalde o para que lo vuelvan a reelegir. O como mucho podrás estar haciendo cosas buenas, no voy a decir que no, en tu comunidad, lo cual está bien, o sea, no hay ningún problema, pero tú no estás estableciendo el reino de Dios, amigo mío. El reino de Dios poco tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero no lo entendía. El reino de Dios, hermanos, está en la iglesia, pero la iglesia no establece el reino de Dios. Y desde luego, si podemos decir que la iglesia es el reino de Dios hasta cierto punto, por el hecho de que Cristo reina en nuestras vidas, pero no mucho más que eso. Otra vez, no es comida ni bebida, no es algo que se pueda ver, que se pueda tocar. El reino de Dios es intangible, el reino de Dios es algo que un día será establecido, pero hay que esperar que vuelva el rey para que lo establezca. Mientras tanto, no puede haber reino en este mundo, ¿no? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero aquí, ¿qué es lo que hay que enfatizar en el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo es el que hace que haya justicia, paz y gozo en la vida del creyente. Por eso dice, sed llenos del Espíritu. Vamos a ver más escrituras. Salmo 118, 14. Mi fortaleza y mi cántico es ya es la forma griega de decir Yahweh, ¿vale? Y Él me ha sido por salvación. Mi fortaleza y mi cántico es ya, Él me ha sido por salvación. Mi fortaleza es Dios. ¿Qué significa? Una vida rendida a Dios. Esto es lo que significa, ¿eh? Y mi cántico, ¿por qué? Es consecuencia de que Dios sea tu fortaleza. Si Dios es tu fortaleza, tú cantarás, le alabarás, le adorarás, expresarás que Dios es tu Dios. Isaías 12, 2, 3, 6. Mi fortaleza y mi cántico es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es interesante, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento ya se hablaba sobre el gozo, pero el verdadero gozo, ¿cuándo vino? Con Jesús, con Cristo. Y más concretamente,
si me apuras, en Hechos 2, con la llenura del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento ya se iba diciendo que eso iba a pasar, pero era algo profético, es decir, un anuncio de lo que tenía que ocurrir. Y como mucho, aquellos israelitas temerosos de Dios, aquellos justos del Antiguo Testamento, se gozaban con Dios. Sí, se alegraban, pero tenían ese gozo que solo produce el Espíritu Santo cuando uno ha nacido de nuevo. No lo tenían, no lo podían tener porque no habían nacido de Dios. Eran los justos del Antiguo Testamento. ¿Que dónde están ahora? Por supuesto están en la presencia de Dios, pero por los méritos de Cristo, los cuales fueron realizados mucho tiempo después. Acordémonos de que Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, la salvación ya vino antes y vino después, pero la manifestación de esa salvación antes no se produjo hasta que Cristo venció en la cruz. Mientras tanto, los justos del Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham esperando. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, fíjate qué gran privilegio tenemos nosotros los cristianos, de que nosotros podemos disfrutar del gozo del Señor si somos llenos del Espíritu. Cosa que aquellos antiguos no. Jesús les dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo está con vosotros. Muy bien. Y estará en vosotros. Tiempo futuro. Se cumplió en Hechos 2. Así que el Espíritu Santo estaba con Isaías. Isaías estaba ungido con el Espíritu Santo y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que escribió. David, los profetas, Abraham, incluso Moisés tuvo y Abraham también un contacto más cercano con Dios. Pero bueno, pero el Espíritu, estaban llenos, rociados con el Espíritu, pero realmente la llenura del Espíritu, que el Espíritu viniera y entrara en las vidas, eso se produjo por causa de la cruz, del crucificado, más bien que de la cruz, del crucificado, y consecuente su resurrección y consecuentemente de la venida del Espíritu Santo y la llenura de aquellos hombres de Dios, de aquellos discípulos que esperaban en el aposento alto. Y a partir de ahí, qué gran diferencia. Así que nosotros, como estoy diciendo, somos personas que teníamos que estar muy agradecidos a Dios porque Dios nos hizo nacer en el tiempo que Él ha querido hacernos nacer. ¿No habías pensado eso alguna vez? Tú y yo podíamos haber nacido o no nacido, pero vamos a decir que hubiéramos tenido que nacer. Podríamos haber nacido, si Dios lo hubiera querido así, en la época de los romanos, en la época de Moisés, o yo que sé cuándo. Es un decir, ¿no? Porque nosotros no decidimos nacer, ni siquiera nacer. Ya no te digo yo, ni dónde, ni cuándo, ni nada. Así que nosotros tenemos que ser personas muy agradecidas de haber nacido en el tiempo de Dios que se llama la Iglesia. Yo le estaba diciendo a Conchi el otro día, que creo que fue ayer, la diferencia que había, ¿no? Brevemente, en Daniel 9:26 y Daniel 9:27. El Daniel 9:26 acaba un hecho que ocurrió ya, que fue en el 70 después de Cristo, cuando Tito Flavio Vespasiano destruyó Jerusalén y su ejército destrozó el templo, ¿verdad? Y luego en el versículo siguiente, hablando de la misma persona, habla de otra cosa. ¿Qué ha pasado? Porque lo que dice en el versículo 27 de Daniel 9:27 no ha ocurrido aún. Hay un salto de como mínimo 2000 años. Ese es el tiempo de la Iglesia. No mencionada en el Antiguo Testamento. No mencionada en el Antiguo Testamento. Y hay muchos más casos así. Pero ahora no es el momento para hablar de eso. Entonces nosotros hemos nacido en un tiempo privilegiado, a pesar de Sánchez y de Maduro. Hemos nacido en un tiempo muy privilegiado, o mejor dicho, somos muy privilegiados para haber nacido en este tiempo. Yo creo que es mejor expresado así, ¿verdad? En un tiempo en el cual podemos ser llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu, de la llenura del Espíritu, y consecuentemente disfrutar del gozo del Señor.
Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. ¿Por qué Pablo diría eso? Hay varias razones por las cuales lo diría, pero una de ellas es la que me viene a la mente, porque hay que hacerlo. Tan sencillo como eso. Porque depende de nuestra voluntad de acción, o acción de la voluntad. ¿Y por qué lo diría? Pues porque tiene un efecto, porque tiene una consecuencia. Porque si actuamos en fe hacia el regocijo, en fe, porque es una cuestión de fe, no es una cuestión sentimental ni emocional, es una cuestión de fe. Si eso lo hacemos, eso se produce. El regocijo viene, el gozo viene y nos hace llorar. A vosotros les puede hacer reír, depende. Cada uno reacciona de una manera diferente. Yo normalmente me pongo a llorar, ¿no? Porque veo como Dios me ama. Ya está. Yo, habiendo sido uno de los pecadores más grandes del universo, a ver, tampoco quiero exagerar, pero sí, bastante pecador. Pues Dios tuvo misericordia de mí, pero mucho antes de que yo empezara a pecar. De hecho, tuvo misericordia de mí desde antes de que yo naciera. De hecho, tuvo misericordia de mí desde antes de la fundación del mundo. Es algo que a mí se me escapa ya, ¿no? Así que no dependió de lo que yo fui, dependió de lo que Él quiso que yo fuera. Así que si la palabra dice regocijaos, pues bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Y es lo que siempre decimos, ¿sabes? Cuando todo va más o menos normalito, ¿vale? Normalito, y por casa, ¿no? A paso catamboli, como decimos los catalanes, a ver, cuando todo más o menos va, pues mira, va rulando, tranquilo, a pesar de esos personajes que dije antes y muchos otros. Pero bueno, tú vas teniendo tu vida normal, vas teniendo tu entrada y tu salida, tienes tu salud, vamos a imaginar, ¿no? Y solo te planteas eso de decir, me tengo que regocijar. Pues tú ya estás bien, crees que estás bien. Te contentas como estás porque para ti es normal estar pues así, más o menos bien. Bueno, yo he discutido con el vecino, vecino es mi mujer, o sea, no, es broma. O esto o lo otro, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No llegue la sangre al río, no pasa nada. Y más o menos vas tirandillo, y ya está. Y ¿para qué? Y luego tuviera una buena noticia, que no sé, qué sé, pues has visto un vídeo que te ha gustado, o cualquier cosa que te distrae, ¿no? Entonces, si estás distraidillo y estás así a tu bola y tal, no te planteas aquello de, no, necesito el gozo del Señor. ¿Y cuándo te lo planteas? Cuando sabes que lo necesitas. Hombre, lo maduro, y no estoy hablando de Venezuela, lo maduro sería que uno, a pesar de que está bien, busque el regocijarse en el Señor y el tener ese gozo del Señor. Eso sería, maduro, lo siento, tengo que decir esa palabra, pero, ¿vale? Eso sería una persona madura mejor, mira, madura en el Señor, ¿vale? Que sabe que tiene que buscar de Dios, no importa cómo se siente, cómo se sienta o cómo se esté de pie. ¿Eh? No importa, tiene que buscar de Dios porque eso es lo que Dios quiere, eso es madurez. Pero normalmente no es así, normalmente somos muy inmaduros y lo que nos pasa es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿vale? Tú entendéis la expresión, ¿verdad? Pues, por eso Dios permite lo que permite. No es porque seamos malos hijos necesariamente, sino sencillamente porque nos olvidamos de las cosas y Dios no quiere que nos olvidemos de Él, que es el proveedor de todo. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Claro. Y eran perseguidos, ¿eh? Bueno, vamos a ir viendo más. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, como todos sabéis. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿no?
gozo. Es parte del fruto del Espíritu. Es parte de la obra, consecuencia de la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Cuando el creyente también hace su parte, claro, porque si no, está ahí el Espíritu Santo aburrido. Y no estoy diciendo tonterías, ¿eh? Está ahí como diciendo, bueno, a ver, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué he venido? Si no me hace caso. ¿Sabes? Así que algo tenemos que hacer. El gozo del Señor es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gozo y fortaleza, vamos a hablar más de eso. Gozo y fortaleza son dos conceptos que van de la mano, no pueden alejarse el uno del otro. O sea, aquí no estamos hablando de una alegría pasajera. Uy, qué bien, mi mujer me ha regalado una guitarra. Eso no pasará en la vida, pero si eso pasara que sería prácticamente un milagro. Un milagro, sí. Los milagros hace Dios. Eh, ¿Tú no sabes el subidón y la alegría que a mí me daría? Sería como diciendo, mi mujer me tiene una tan alta estima. Ya sé que estoy aprovechando el púlpito para algo que no. Que me ha querido hacer tan feliz. ¿Eh? Y como poco, mi alegría, tenía una alegría enorme, eso es normal, sería normal, sobre todo si fuera una Gibson negra, una Les Paul negra dorada, pues que vale mucha pasta, demasiada pasta para nosotros, pero bueno. Eh, eh, o sea, yo reventaría de alegría, como mucho le diría, hija mía, no, mujer, te invito a un café, ostras, sí, sí, soy tan dadivoso. Eh, A ver, que te regalaré un libro. Bueno, total. No sé qué está diciendo con todo esto. Ah, sí, lo de gozo y fortaleza. O sea, tendría una alegría enorme. Ahora me seguís, ¿no? Tendría una alegría enorme. O sea, hay cosas que te pueden producir una alegría enorme, ¿vale? Hay cosas que en un momento dado, y más si te sorprenden y son agradables, te producen alegría. ¿Es eso gozo? No, ese no es el gozo del que estamos hablando. Es un tipo de gozo coyuntural, pero no es el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad que no? Porque eso no te produce ninguna fortaleza. Yo te voy a decir por qué. Porque ahora mismo voy a seguir con el ejemplo, tengo un gozo de tener esa Gibson Les Paul que ya no sé dónde ponerla porque wow, qué tremendo, y de pronto se cae al suelo y se rompe. Siguiendo el ejemplo. Ese gozo se va bien lejos, se acabó. Y me pongo a llorar. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, aquí estamos hablando de un verdadero gozo que no tiene nada que ver con lo emocional, que es algo tan profundo, tan metido dentro, que no tiene nada que ver con el hecho de que estés emocionalmente bien o emocionalmente mal. De eso estamos hablando. Y si no experimentamos ese gozo, la palabra de Dios dice que tenemos que buscar el experimentarlo, porque esa es nuestra fortaleza. ¿Vale? Por eso van de la mano ambos conceptos. Dios quiere que estemos gozosos, fortalecidos en Él. No hay nada que ver con la alegría del alma, que es pasajera. El gozo del Señor no es una emoción que viene y va, es el resultado de la presencia, yo más que la presencia está, es la acción del Espíritu Santo. O sea, vamos a ver, todo creyente tiene el Espíritu Santo, ¿vale? Sí, por eso es creyente. Es creyente y como consecuencia tienes el Espíritu Santo. O mejor dicho, tú recibiste el Espíritu Santo y eso te hizo creyente. Van más por ahí los tiros, ¿eh? O sea, que te hace creer es el Espíritu Santo. Y eso empezó a ser así en un momento dado que fue cuando nacimos de nuevo. Los que hayamos nacido de nuevo. Y ya digo que solamente el que ha nacido de nuevo es cristiano, ¿vale? Los demás no son cristianos. O sea, por mucho que se digan, no. Es haber nacido de nuevo. Y esa es la obra, fue o ha sido la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, ¿vale? Entonces, no es solamente la presencia del Espíritu Santo, es la acción del Espíritu Santo, como vengo diciendo, la acción, el mover, la obra del Espíritu Santo, lo que produce el gozo. ¿Por qué tantas veces no experimentamos ese gozo o no nos parece? ¿No? Porque muchas veces es que no nos lo parece, pero sí lo tenemos. Pero está ahí como que no sabemos, tenemos ese gozo. Pues porque el Espíritu Santo, y siendo ese el caso, está tranquilo,
o peor aún, apagado, contrito, ¿vale? Si no estamos andando bien. O sea, en definitiva, el cristiano que no anda bien no puede tener el gozo del Espíritu Santo por mucho que sonría, ¿vale? Ni te engañes, ni te dejes engañar. Porque todo parte de estar en paz con Dios. De tener una honestidad de libro abierto con Dios. Y eso implica que Dios tiene que reconocer por parte de nuestra boca cómo somos y cómo estamos. Y no intentamos ocultarle nada a Dios. Por ningún tipo de mal concepto de la vergüenza, o no sé por qué. No, Dios lo sabe todo de todos modos. Y lo que quiere es que Él saberlo de nuestra boca. Acordémonos, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes, no? ¿Es que Dios no sabía por qué se escondía? Pero Él quería escucharlo de Adán, de su boca. Así es con todos nosotros también. El hecho de que Dios lo sepa todo no es nada que tenga que ver con nosotros, solamente tiene que ver con Él. Él lo que quiere es que nosotros seamos un libro abierto con Él y que lo digamos todo. Y eso, y andando en el consecuente arrepentimiento, eso produce paz en nuestras vidas. Y esa es la base para que luego podamos optar al mover del Espíritu Santo, que consecuentemente va a producir gozo en nuestras vidas y consecuentemente fortaleza en nuestras vidas. Funciona así. Ese es el orden de los factores. Que sí altera el producto si los intentas mezclar. No, tiene que ser en orden. Y eso se prueba, se demuestra cuando ante las circunstancias difíciles, y aún las más difíciles, el gozo permanece. A pesar de la tristeza del alma. Porque aquí hay una cosa importante, y lo digo por experiencia personal, porque tantas veces predico sobre mi propia experiencia, lo que yo he experimentado, porque mejor ejemplo que uno mismo no hay. Pero también es verdad, o sea, lo que voy a decir ahora es verdad. Muchas veces confundimos lo que es... No, muchas veces lo que nos pasa es que, porque tenemos tristeza en el alma, cosa que es inevitable tantas veces, inevitable, ¿vale? Inevitable. Eso va a afectar a nuestra calidad del gozo. Eso va a perjudicar a nuestro gozo. Es mentira. Es mentira. A ver, ¿cómo lo podía comparar? Pues mira, el gozo es como ese arrecife que está en el mar y está erguido ahí, un arrecife, una roca grande ahí, un arrecife que no se mueve. Pero resulta que este día hay tormenta y entonces las olas van y vienen y van cubriendo el arrecife. Y llega un momento que el arrecife no se ve. Y algún tontorrón diría, mira, la roca ha desaparecido. Bueno, pues esas aguas son el dolor del alma. Vamos a decir, porque es algo siempre negativo, claro. Pues si tienes alegría ni te planteas. El gozo está ahí y no pasa nada porque tú encima tienes alegría, ganas por partida doble. No. Estoy hablando de tristeza. Estás triste. Triste porque estás triste y además con todo el derecho a estar triste. Hay tantas razones, ¿verdad? No hace falta. Y entonces esto es como el arrecife que está cubierto por esas aguas. Las aguas son la tristeza del alma y parece que el gozo ha desaparecido. No, señor, el arrecife sigue estando ahí. Y ese tonto que no ve el arrecife tendría que saber que el arrecife está ahí. Sigue ahí aunque no se vea. En este caso el arrecife es benigno, es el gozo del Señor. Así que no nos dejemos engañar. Podemos estar muy tristes, muy apesadumbrados, y también vamos a buscar al Señor para que nos libre un poquito de esto, ¿no? Claro que sí. Pero eso no va a mermar un ápice el gozo del Señor en nuestras vidas. Aunque parezca lo contrario. Bueno, pues esto es una alegría, ¿no? Gozo, alegría.
Pues sí, porque de alguna manera decimos, pues Señor, pues gloria a Dios. Porque el gozo es la presencia de Dios, jolín, es la misma presencia o es el derivado de la presencia de Dios, mejor así, la consecuencia directa de la presencia de Dios. Y Dios no se va a ir. Y Dios no va a decir, mira, me voy porque tú estás muy triste, yo mejor me voy, ya volveré, ya si eso yo ya. ¿eh? No, Señor, Dios no se va, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, no se va, permanece, permanece, permanece. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Bien, pues saber esto implica madurez. Y pues a pesar de que estoy triste, y lo estoy, ya está, ¿qué quieres? No me ha tocado la lotería, pues estoy triste. Eso es broma, ¿eh? Cualquier cosa que ocurra o que no ocurra, ¿verdad? O me iban a promocionar para este empleo y al final no. Pero tonto, si está jubilado. Hostia, es verdad. No, vamos a decir que uno está que quiere un empleo y al final no le sale y se había hecho ilusiones y había hecho el cuento de la lechera y con esto compraré esto y con esto y luego no le sale. Y claro, lógicamente está triste, es normal, si no le ha salido el empleo es normal, ¿vale? ¿Esto afecta al gozo? Si es cristiano de verdad, ¿afecta a su gozo? No, el gozo está ahí. Es esa roca que no se mueve. Bueno, no se puede tener el verdadero gozo del Espíritu sin experimentar su fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, es nuestra fortaleza para resistir los envites del diablo. Bueno, eso está claro también. El gozo del Señor es la prueba de la presencia y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y es indispensable para vencer en el día a día. Claro. El gozo del Señor nos levanta y nos hace ver las cosas desde las alturas. Isaías 40:31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es curioso porque lo está diciendo en futuro. Es algo que desde luego es para nosotros y para el Israel de Dios. Y como ya estudiamos en su momento, una grandísima parte, lo que voy a decir de otro modo, lo que más habla Isaías es acerca del milenio. Lo que encontramos en Isaías tiene que ver con el milenio, mayormente. O tantas partes en el libro de Isaías es sobre el milenio, el milenio, el milenio. Cuando Dios cumpla su perfecta voluntad sobre Israel. Romanos 11, y entonces todo Israel será salvo. Cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles, que es la iglesia, entonces todo Israel será salvo. ¿Qué significa? Que cuando se haya acabado el tiempo de la iglesia, Dios va a empezar con Israel y tiene una semana de años para hacerlo, 7 años. Esa es la verdad bíblica. Y quien no crea eso, pues tiene un problema, seguramente derivado de su tradición. Pero yo ahí no voy a convencer a nadie, que cada uno haga de su capa un sayo. Esta es una promesa mayormente. Desde luego para el tiempo milenial está claro. Y también nos la podemos adjudicar nosotros. Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Sabemos cuál era la realidad de Habacuc, ¿no? Salmo 18:31-33 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué son las alturas del Espíritu? ¿Y quiere Dios que nos subamos a un monte, como dicen por ahí? Vamos a las montañas, arriba, está ahí más presencia de Dios. Si es en Colombia, mejor. Bueno, en Argentina también, no tanto ya, pero
En Colombia mucha presencia de Dios, en las alturas, en las montañas. Tonto, que eres muy tonto, tienes mucho que aprender. Sí, porque el avivamiento está ahí arriba, está aquí, está allá. Bueno, ya sabéis lo que pienso de eso, ¿verdad? ¿Qué son las alturas del Espíritu? La altura del Espíritu es la presencia real de Dios en nuestras vidas. La presencia efectiva de Dios en nuestras vidas. Lo cual no depende de nada humano ni natural. Cuando Jesús le estaba diciendo a Pedro, camina sobre las aguas, ven y camina sobre las aguas, ¿qué le estaba intentando decir? ¿Que era una especie de como de pirueta circense o algo así? Sabemos que no. Le estaba diciendo, ven a hacer lo que es imposible. Caminar sobre las aguas no puede hacerlo nadie. Bueno, Dios sí, claro. Pero nadie humano, nadie puede caminar sobre las aguas por una simple ley física, que creo que se llama la ley de la gravedad, ¿no? Te hundes hasta cierto punto, pero desde luego no puedes caminar sobre la superficie. Es una ley física. Caminando sobre las aguas, y Jesús dio ejemplo porque lo hizo primeramente, significaba estar por encima de las leyes naturales. Pero eso solamente es cosa de Dios. Entonces, insisto, Jesús le estaba diciendo a Pedro, ven a hacer lo que es imposible para ti y para el resto de los humanos. Y eso es lo que significa desde las alturas del Espíritu, es la presencia de Dios. Es imposible poder tener el gozo de Dios, poder tener consecuentemente la fortaleza de ese gozo, poder realmente mantener la fe, hermano. Y por tanto la salvación, si no es por el proceder de lo imposible, en este caso posible para Dios. Él es quien lo hace. De la misma manera que Pedro pudo caminar sobre las aguas, aunque luego se hundió, porque no te, le falta, bueno, eso es otra historia. Pero el rato que caminó sobre las aguas, Dios estaba diciéndole, y a sus discípulos que lo estaban viendo, y nosotros que sabemos la historia, estaba diciendo, esta es la vida cristiana. La vida cristiana es caminar sobre las aguas. Cosa imposible, excepto para Dios. Esto es las alturas del Espíritu. Todos los milagros que Jesús hizo tenían una lección, y la lección es, todo es posible para Dios. Y no hay cosa más difícil que la salvación y mantener la salvación. O sea, que la salvación siga. No hay cosa más difícil. Porque es imposible para el hombre. Nuestra salvación duraría 2 segundos, si dependiera de nosotros. Porque en el mismo momento en que viniera un pensamiento inicuo y tú más o menos te regocijaras un poco, ahí habías perdido tú la salvación. Porque nada inmundo puede entrar en el cielo. Y salvación implica que todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. Lo cual es obra de lo imposible. O mejor dicho, es obra de Dios hacia lo imposible. Pues el gozo es exactamente lo mismo. Y la fortaleza de ese gozo es exactamente lo mismo. Así que tenemos que confiar que eso lo tenemos. Solo hay que vivirlo y experimentarlo, es decir, hacerlo, que aflore, que aflore, que aflore, que vaya aflorando más. Por eso dice, regocijaos siempre, regocijaos. Tiene que aflorar para que lo podamos también disfrutar
¿vale? Disfrutar la palabra en el sentido correcto, ¿no? ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando tenemos alegría del alma, entonces podemos decir, mira, yo tengo un gozo impresionante. Estoy tan contento. ¿Estás muy contento? Pues entonces eso no tiene que ver con el gozo. Esto tiene que ver con la alegría del alma, que no es el gozo. Ah, es verdad, se me había olvidado. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué gozo tengo y cómo tengo el gozo? ¿Qué gozo tengo y cómo tengo el gozo? Fíjate. Pues cuando las cosas te van mal, cuando tienes dificultades, cuando se te muere a este, cuando se enferma el otro, cuando tú te pones enfermo, cuando no llegas a final de mes. Imagina cualquier escenario. Pero eso me va a producir mucha tristeza. Claro, eso es seguro, fijo. Eso no te lo va a quitar nadie. Bueno, nadie. A ver, Dios te lo puede quitar, Dios te lo puede hacer más llevadero, por supuesto, pero es normal tener tristeza del alma cuando las cosas son desagradables o son no deseables, normal. Pero tú no vas a perder la fe, tú no vas a perder la paz interior, tú no vas a renegar de Dios, por supuesto, ni nada por el estilo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de entereza del espíritu. Incluso podrás caer en depresión. Que no digo que caigas en depresión, digo que puede pasar. Porque hay personas que están más inclinadas hacia la depresión que otras. O cualquier otro tipo de anomalía psicológica, vamos a llamarle así, que muchas veces tiene que ver también por influencia demoníaca, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar ahí ahora, ¿vale? Pero si eres un verdadero hijo de Dios, tú estás firme en la roca. Y por supuesto que el Señor te puede ayudar a salir de esa depresión, a salir de esa confusión mental o esa neurosis, psicosis, o yo que sé, lo que pueda, como te quieran diagnosticar. Puedes salir de ahí. Pero en el proceso, tú eres de Dios, tú estás anclado sobre la roca. ¿Ves la diferencia? Porque el vivir en el gozo del Señor es un asunto de fe. Es curioso porque esta mañana estaba viendo un vídeo y yo a veces veo el Arconte. El Arconte es un señor que hace vídeos, algunos sabéis. Y ha hecho un vídeo que decía, yo he perdido la fe. No es cristiano, es católico. Y dice, he perdido la fe, ya no creo. Yo pensaba, qué tonto eres. Yo le he escrito, le he dicho, mira, la fe no se pierde cuando es auténtica. Poco más le he dicho. Ahí se lo dejó escrito. Ahí está todo. No, hermano, no pierdas la fe. Hermano, si uno es verdaderamente cristiano, no pierde la fe porque es imposible. Porque perder la fe implicaría perder a Dios. Porque a Dios solo se le puede llegar por la fe. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que Dios te ha abandonado. O sea que Dios te hace nacer de nuevo y luego te puede abandonar. Pues no. Lo primero sí, lo segundo no. Pero es que estoy muy mal, es que estoy muy deprimido, ido. Estoy muy mal y estoy muy triste y estoy muy cara y acontecido y estoy con muchas anomalías psicológicas, ¿sabes? Y me pasa esto y me pasa lo otro y no sé qué. No me estoy burlando, ¿eh? Estoy haciendo parodia solo. Y esto y lo otro, pipam, 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 pipam. Pero yo soy un hijo de Dios. Un día nací de nuevo y yo tengo la certeza de eso. Y soy de Dios. Y si me muero ahora me voy con Él. Pues de eso se trata. La fe no la puedes perder. Y no la puedes perder porque no es tuya. Es suya. Y a quien se la da, se la conserva. Verdad bíblica. La fe, la salvación. Pues claro, perder la fe implicaría perder la salvación, lo cual sería un despropósito. No se puede perder la salvación. Otra cosa es que el susodicho creyente no lo sea de verdad. Pero ahí no me voy a meter, yo que sé, cada uno sabrá, ¿vale?
Pero si no ha nacido de nuevo, desde luego que ha perdido la fe y el autobús y el metro y lo ha perdido todo, ¿sabes? Porque nunca lo ha tenido. Así que es un asunto de fe. Todo en el Señor es un asunto de fe. Todo, todos los dones, todas las gracias provienen de lo alto y se reciben a través de un mismo conducto, la fe. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Fe, fe, fe. La fe es un don de Dios. Dios lo da, no lo quita. Vivir en el gozo del Señor es la buena dádiva que recibimos de nuestro Padre Celestial. También asimismo es un asunto de fe. Ante las dificultades de la vida, por la fe aprendemos a vivir con gozo, siendo esta nuestra fortaleza y victoria. Porque fe y gozo van de la mano, no pueden ir separados, no van separados, van juntos. Sí, pero hermano, pero es que en este momento yo no sé qué me pasa, pero no tengo un gozo. Estoy muy triste. No, estás confundiendo las churras con las perinas, no tiene nada que ver. Tú, el gozo está ahí. Y la fortaleza que desprende ese gozo está ahí, que hay que fomentarlo, que hay que regocijarse, sí, pero no, la tristeza del alma no te va a hacer desaparecer el gozo. Y eso no va a ser así porque la fe la tienes, pero es que no sé, sí sabes si eres verdadero hijo de Dios. ¿Lo eres? Claro que sí lo soy. ¿Y cómo lo sabes? Porque tengo la certeza de la salvación, tengo la certeza de que Dios me ama. Pues ya está, si lo estás confesando. Lo que tienes es algo pasajero, es algo que ahora si te regalan una Gibson Les Paul negra del 72, a mí al menos, te desaparece ya la tristeza de golpe, se te va. Ya no te acuerdas de estar más triste. Oye, entonces estarías muy gozoso, ¿no? Entonces estarías muy alegre. Cada uno lo suyo, ¿no? ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué digo todo esto? ¿Y por qué digo todas estas cosas en plan parodia? Porque lo que deseo es que podamos entender la diferencia entre una cosa y otra. Que no es lo mismo, aunque en el español o el castellano o en la inmensa mayoría de las lenguas vaya todo mezclado. Alegría, gozo, hablemos del castellano porque es nuestra lengua. Alegría, gozo, todo va mezclado como si fuera una misma cosa. Felicidad, todo es no, señor, son cosas diferentes. La persona cristiana, verdaderamente cristiana, que estaba pasando una vida de perros, en lo natural, de perros. ¿Qué te crees? ¿Que no hay gente así? Unos más que otros, ¿eh? Pero hay lugares en el mundo y los cristianos son perseguidos a muerte, ¿eh? Y les roban todo y les quitan todo y... ¿eh? Cuidado. O sea que si pensamos que nosotros lo pasamos mal, date con un canto en los dientes, como se dice, ¿eh? Esa persona, si realmente ha nacido de Dios, si realmente es cristiana, si lo es, ¿vale? Porque yo no puedo... Pero si lo es, el gozo del Señor está ahí, la fortaleza del Señor está ahí, la fe no la puede perder. Esa persona sabe dónde va. Sabe de dónde vino, de Dios, cuando nació de nuevo, y sabe dónde va. De eso estamos hablando. Vamos a ir terminando. Por lo tanto, el tener gozo es una realidad que viene de lo alto y se obtiene por la fe y en la fe, en las promesas que Dios nos ha dado, en su palabra, que tienen cumplimiento inmediato. Claro, y la fe la da Dios, porque por fe sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, ¿qué es gracia? Es la acción de Dios. Gracia es la acción de Dios. ¿Cómo se obtiene? Por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por esfuerzo nuestro, es que Dios nos lo da. En el mismo momento en que nacimos de nuevo, en mi caso hace ya 42 años, ¿vale? Sí, Miguel, qué viejo eres, ¿vale? En el mismo momento en que uno nace de nuevo, obtiene todo esto en el mismo momento, exacto momento, en el preciso momento, todo. Y para que eso se vaya haciendo evidente, o sea, notorio, por supuesto que hay que poner la práctica en marcha, ¿no? Porque uno tiene que hacer su parte, pero ya lo tiene. ¿Amén? No estoy diciendo nada nuevo. Yo creo que lo que he dicho lo sabemos todos, o a veces no tanto. Pero en el caminar sobre las aguas creo que he pillado más de uno, ¿eh? Gloria a Dios. ¿Os imagináis esto? Por ahí viene el Señor caminando sobre las aguas. No, es un fantasma. Decían, es un fantasma. No, es el Señor. Y alguien diría, pero vamos a ver.
¿Y a quién se le ocurre hacer eso? ¿Para qué hace eso? Caminar sobre las aguas. O sea, ¿qué es eso? ¿Una exhibición? Esa es la mente carnal. Piensa así. Es una mente carnal. Mientras que el Señor lo que estaba diciendo es, venid, creed en mí para que ocurra lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Que lleguéis a ser salvos. Que podáis pasar la eternidad en el cielo conmigo. Que podáis ser parte de mi desposada. Eso es imposible. Eso es más difícil que caminar sobre las aguas, fíjate. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Solamente quiero decir una cosa. Fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cuanto a las cosas, fe es lo que es de Dios. No confundamos eso con nuestro deseo personal. ¿Vale? Pero eso ya es otro tema. Eso es si hablamos de la fe. Muy bien, Dios os bendiga. ¿Alguien quiere orar, por favor?